Este problema vamos a resolver el ejercicio B, que nos pide examinar si se cumplen las hipótesis del teorema de Rolle. Y si se cumplen las hipótesis, entonces encontrar los valores de C. El teorema de Rolle nos habla de un intervalo cerrado. Entonces, en el caso B nos habla primero del dominio de definición. ¿Quién es el dominio de esta función? Son todos los X que hacen que esta expresión, la del argumento, sea mayor o igual a 0. ¿Sí? Mayor o igual a 0. Entonces, en un cálculo auxiliar, voy a sacar factor común menos 1 para que la x al cuadrado me quede positiva, menos 3x más 2. Esto tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, como tiene coeficiente principal menos 1, es una función que es cóncava hacia abajo. ¿Y cuáles son las raíces? ¿Cuáles son las raíces x1 y x2? Dos números que al multiplicarlo me den 2 y que al sumarlos me den 3, que es el opuesto de b. Bueno, 1 y 2. Esos son los valores que hacen 0. Yo reemplazo la x por 1 y reemplazo la x por 2, hace 0 la función. Así que es una parábola que tiene esta forma. Quiero que sea mayor o igual a 0, entonces el intervalo es este, ¿sí? Esto equivale a decir que x pertenece al intervalo cerrado y acotado de extremos 1 y 2. Una vez que tengo el dominio, quiero determinar si la función es continua. F es continua en el cerrado. Es continua, y sí, es una función continua, porque es una función elemental, es la raíz cuadrada de un polinomio. Entonces, en su dominio va a ser continua, porque es una función elemental o una composición de funciones continuas. Voy a poner eso, una composición de funciones continuas. Funciones, esto es una F, funciones continuas. Bueno, esa es la primera condición del teorema de Rolle. La segunda condición es que la función debe ser derivable en el abierto. F debe ser derivable en el intervalo abierto 1, 2. Entonces, para estar convencidos de esto, vamos a hallar la derivada. Entonces, tengo una raíz cuadrada, su derivada es 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de todo ese argumento. La misma raíz cuadrada. Por la derivada de lo de adentro. Menos 2x más 3. Esta es la función derivada. Bueno, ¿en qué puntos no es derivable esta función? Bueno, como tengo un cociente, en los puntos que anulan al denominador. Entonces, justamente no están incluidos los números que anulan al denominador. 1 y 2 no están incluidos, así que f es derivable en todos esos puntos. ¿Sí? Porque f' no existe en 1 y 2. Vamos a poner en x1 y x2. En esos puntos no existe. Entonces, f es derivable en el abierto
O así podría ser la justificación, ¿sí? Al excluir los dos valores que anulan la derivada, ya podemos afirmar que la función es derivable. La tercera condición para el teorema de Rolle es que en los extremos la función debe ser igual. F de 1 tiene que ser igual a F de 2, ¿sí? Entonces, vamos a calcular los valores. F de 1, tengo que hacer 3 por 1, menos 1 al cuadrado, menos 1. Esto me queda 0. Y con 2 me va a pasar lo mismo porque eran las raíces de la función. ¿Sí? Entonces, cumple con las 3 hipótesis del teorema de Rolle. Entonces, existe C que pertenece al cerrado, tal que f' de C es igual a 0. ¿Sí? Entonces, existe un C que anula la derivada. Ahora lo que vamos a hacer es encontrarla. ¿Sí? Entonces, f' de X ya la habíamos calculado por acá. Entonces tenemos 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de todo esto por menos 2x más 3. Esta era la derivada. Y ahora queremos que esto sea 0. Entonces, este factor es distinto de 0 porque es un cociente con un número en el numerador. Así que solamente nos queda que este factor sea 0. ¿Cuánto tiene que valer x acá? Si yo despejo menos 2x más 3 igual a 0, despejo la x. X me va a quedar menos 3 sobre menos 2. ¿Sí? Es decir que sería 3 medios. 3 medios que es, en decimales, 1,5. Pertenece a este intervalo. Entonces, la respuesta es que C es igual al número 1,5 o 3 medios. Y así queda resuelto este ejercicio.